Camila estaba sentada sobre una maleta desgastada justo en la entrada del edificio ajeno, y cada vez que pasaban los vecinos, las mejillas le ardían de vergüenza tanto que quería hundirse bajo tierra, desaparecer, solo para no ver esas miradas curiosas. En las manos apretaba sus últimos 200 pesos, billetes arrugados y húmedos por el sudor de sus palmas, y al comprender que era todo lo que le quedaba en este mundo, algo dentro de ella se encogía en un nudo insoportable. Cerró los ojos, intentando calmar la respiración, que se volvía cada vez más entrecortada, y en su mente volvía una y otra vez aquella escena de 3 días atrás, cuando todo se derrumbó. Había regresado a casa después del funeral de una pariente lejana de Ricardo, tan cansada que apenas se mantenía en pie, solo quería darse una ducha y caer en la cama. Pero cuando abrió la puerta con su llave, la recibió un silencio extraño, incorrecto, y el corazón empezó a latirle más rápido, las manos le temblaron. En la sala estaba Ricardo de espaldas a ella, y por la tensión de sus hombros, por los puños cerrados, entendió que algo terrible estaba por ocurrir. «Haz las maletas», dijo sin volverse, con una voz tan fría, tan ajena, que Camila se quedó inmóvil sin comprender qué quería decir. «Ricardo, ¿qué pasa? ¿De qué hablas?». Intentó bromear para aliviar la tensión, pero él se giró de golpe, y ella vio su rostro, distorsionado, lleno de rabia, completamente desconocido, y en sus ojos un frío tan absoluto que a Camila le recorrió un escalofrío. «He dicho que prepares tus cosas y te largues de mi casa», repitió, y en su voz había tal odio que Camila dio un paso atrás sin querer, llevándose la mano al pecho, donde el corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse. «¿De tu casa?». «Ricardo, esta es nuestra casa, la compramos juntos». «¿Qué está pasando?». La voz le temblaba, las palabras se enredaban, no podía entender por qué él la miraba como a una enemiga. «¿Nuestra?». Rió, pero no era una risa, sino un ladrido helado que le erizó la piel. «La casa está a mi nombre, querida. Igual que el coche y todo lo demás. Tú solo vivías aquí, aprovechándote de mi generosidad». Camila sintió que las piernas le fallaban, se agarró al respaldo de una silla y susurró: «¿Cómo puedes decir eso?». «Ricardo, dejé mi trabajo por ti, te ayudaba con el negocio. Tú no hacías nada». Rugió él, y ella tembló ante la furia de su grito. «Solo estabas aquí gastando mi dinero. Ahora lárgate, tienes 1 hora». Camila no pudo moverse. Las lágrimas le nublaban la vista, la garganta se cerraba tanto que no podía respirar. «¿Por qué? ¿Qué hice?». Pero él ya no la escuchaba. Sacó el teléfono y le mostró la pantalla. «Saldo, 0 horas pesos». «Tu tarjeta», dijo con burla. «Ese dinero era mío, yo lo gané. Puedes llevarte solo tus cosas personales. Todo lo demás se queda aquí». Camila sintió como el frío la envolvía al comprender que él había vaciado su cuenta común, que ya no le quedaba nada. Cuando salió de la casa con la maleta, Ricardo estaba en la puerta mirándola con una indiferencia tan absoluta que dolía más que cualquier grito. «¿Por qué?», preguntó una última vez, con una voz tan baja, tan rota. Él se encogió de hombros: «Porque puedo. Y porque ya no te necesito». Camila abrió los ojos, regresando al presente, pasó la mano por el rostro secando las lágrimas y de pronto sus dedos tocaron algo en el bolsillo de la chaqueta, un pequeño pedazo de plástico. Sacó una tarjeta bancaria vieja, desgastada, con el nombre Elena Castillo Vega, y el corazón se le encogió con dolor y calor al mismo tiempo. Elena, su suegra, más cercana que una madre, que había muerto hacía 3 meses, dejando un enorme vacío en su vida. El recuerdo la arrastró de nuevo a la habitación del hospital, un mes antes de su muerte. Elena yacía entre sábanas blancas, tan pequeña, tan frágil, que parecía que un solo suspiro podría deshacerla. Camila estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano fría para darle calor. Elena la miraba con ojos tristes y llenos de amor. «Camila», susurró con voz débil, «tú eres la única que me quiso de verdad. Sin esperar nada». «No digas eso», Camila apretó su mano con más fuerza, las lágrimas caían sobre sus dedos entrelazados. «Vas a mejorar, aún cocinaremos juntas tu sopa famosa». Pero Elena negó con la cabeza, y en sus ojos había tal tristeza, tal certeza, que Camila entendió, sabía que se estaba yendo. Entonces la suegra se volvió con esfuerzo, tomó de la mesita la tarjeta bancaria y se la entregó con dedos temblorosos. «Tómala. Cuando todo se ponga realmente difícil. Solo para ti. ¿Prometes?».
Camila intentó rechazarla, dijo que no hacía falta, que Elena podría necesitar ese dinero para el tratamiento, pero ella negó con tal insistencia, apretando la mano de Camila con una fuerza inesperada: es para ti. Solo para ti. No se lo digas a nadie. Ni a Ricardo. Sobre todo a Ricardo. Prométemelo. Entonces Camila pensó que eran delirios de una mujer enferma, fruto del dolor, y asintió, guardando la tarjeta, convencida de que solo tendría unas monedas, que Elena solo quería dejarle un gesto simbólico. Pero ahora, sentada con su maleta, despojada de todo, comprendió: tal vez no era un delirio. Tal vez Elena sabía algo. Tal vez lo temía. En los últimos meses, Elena decía cosas extrañas. Una vez, mientras tomaban té, murmuró mirando por la ventana: Camila, ¿sabes que la familia no siempre es sangre? A veces la familia son quienes eligen quererte. Camila entonces pensó que era solo filosofía, pero ahora esas palabras sonaban diferentes, como si escondieran algo más. Y 2 semanas antes de morir, Elena pidió verla sola, sin Ricardo, lo cual era inusual. Cuando Camila llegó, la suegra estaba sentada ante el álbum familiar, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena, ¿qué pasa? Camila se agachó, tomó su mano. Elena levantó la mirada, llena de dolor y desilusión: pensé que había criado a un buen hombre. Traté de darle los valores correctos. ¿En qué fallé, Camila? Camila la abrazó, acariciándole la espalda mientras Elena temblaba entre sollozos silenciosos. ¿De quién hablas?, preguntó con cuidado, aunque en el fondo ya lo sabía. De mi hijo, exhaló con tal dolor. He sabido cosas. Él no es quien tú crees. Perdóname por no habértelo dicho antes. Quiso seguir hablando, pero sonó el timbre: era la enfermera. El momento se rompió y Elena nunca retomó aquella conversación. Camila recordó cómo en los últimos meses su suegra casi no hablaba con Ricardo, cómo su rostro mostraba algo parecido al miedo cuando él venía. Entonces lo atribuyó a la enfermedad, pero ahora todas las piezas encajaban en una imagen inquietante. Miró la tarjeta, luego los arrugados 200 pesos en la otra mano. No tenía elección. No sabía cuánto dinero podía haber: quizá 1000 pesos, quizá nada, quizá la cuenta ni siquiera existía, pero era su última esperanza, su último hilo. Camila se levantó de la maleta, las piernas entumecidas, tambaleándose mientras se apoyaba en la pared. Tomó la ligera maleta que ahora era toda su vida y comenzó a caminar por la calle, apretando la tarjeta de Elena. Por dentro todo temblaba de miedo, pero había una chispa minúscula de esperanza, una que temía avivar porque, si se apagaba, si la tarjeta estaba vacía, no sabía qué haría. El banco estaba a 3 cuadras, y cada paso le costaba. Los pensamientos la perseguían: ¿y si Ricardo ya sabía de esta cuenta? ¿Y si ya había retirado todo? ¿Y si Elena solo le había dado una tarjeta vacía como símbolo? Pero no podía detenerse. Si se detenía, se sentaría en la acera y no podría volver a levantarse. Camila caminaba sujetando la maleta y la tarjeta, y en su pecho crecía algo parecido a una oración: Elena, si estás en algún lugar. Si puedes verme. Que haya aunque sea un poco. Que tu último regalo no esté vacío. El edificio del banco le pareció enorme cuando llegó frente a la entrada, apretando la tarjeta con tanta fuerza que el plástico se clavaba en su palma. Se quedó ahí, incapaz de entrar, porque la idea de que su última esperanza pudiera ser falsa le helaba la sangre. Finalmente, reunió el poco valor que le quedaba y cruzó la puerta. El aire frío le golpeó el rostro. Camila avanzó hacia el cajero automático en la esquina del salón, y las manos le temblaban tanto que apenas pudo insertar la tarjeta. La pantalla se encendió: introduzca su PIN. Miró el teclado sin saber qué hacer: Elena nunca le había dicho el código. El pánico volvió a apoderarse de ella, tragó saliva y marcó la fecha de nacimiento de su suegra. PIN incorrecto. Quedan 2 intentos. El corazón le cayó a los pies, las manos le sudaban. Probó su propia fecha de nacimiento, con los dedos temblorosos, rogando mentalmente que funcionara. PIN incorrecto. Queda un intento. Después del tercer error, la tarjeta será bloqueada. Camila retrocedió un paso, llevándose la mano a la boca para no gritar. Un solo intento, solo uno. Si fallaba, todo acabaría. Las lágrimas llenaron sus ojos, cerró los párpados con fuerza, intentando recordar:
¿Qué fecha podía ser importante para Elena? Y entonces la memoria arrojó una imagen, su primer encuentro 7 años atrás, cuando Ricardo la llevó a conocer a su madre. Elena estaba horneando un pastel de manzana, hablaban tan fácilmente, como si se conocieran de toda la vida, y al final de la tarde la suegra la abrazó. Me alegra tanto que él te haya traído justo hoy, en un día como este. Ahora esta fecha será doblemente especial para mí. La fecha de su primer encuentro, 15 de marzo. Camila introdujo lentamente, 1-5-0-3. Presionó Enter y cerró los ojos, incapaz de mirar. El cajero emitió un pitido. PIN aceptado. El alivio fue tan fuerte que las piernas se le doblaron, tuvo que agarrarse al cuerpo del aparato para no caer. Elena lo recordaba, había usado la fecha de su primer encuentro. Pero el siguiente mensaje hizo que regresara la inquietud. Para operar con esta cuenta, diríjase al gerente. Ventanilla número 7. Camila retiró la tarjeta y caminó lentamente hacia la ventanilla, sintiendo como su corazón latía cada vez más rápido. Tras el vidrio estaba sentado un gerente de mediana edad. Al verla, alzó los ojos y sonrió. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla? Camila extendió la tarjeta, intentando que la voz no le temblara. El cajero me indicó que debía venir aquí. Él tomó la tarjeta y asintió. Siéntese, por favor. Enseguida lo reviso. Ella se sentó, entrelazando las manos sobre las rodillas con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. El gerente insertó la tarjeta en el ordenador, empezó a teclear, y Camila observaba su rostro, buscando cualquier reacción. Durante unos segundos él solo miró la pantalla. Luego sus ojos se abrieron más, palideció, la miró sorprendido y volvió a mirar la pantalla. ¿Esta cuenta es suya?, preguntó con voz insegura. Camila asintió, incapaz de hablar. El gerente carraspeó, claramente tratando de recomponerse, y dijo, algo trabado, perdone la pregunta. ¿Quiere retirar la suma completa o solo una parte? El tiempo se detuvo. Camila lo miraba sin entender de qué hablaba, porque la miraba así, porque las manos le temblaban ligeramente. No sé cuánto hay, susurró, la voz le salió ronca, ajena. El gerente volvió a mirar la pantalla y luego a ella. ¿Puede mostrarme el saldo? Él vaciló un segundo, pero finalmente giró el monitor. Camila vio las cifras, 2.547.893,00 pesos. El mundo se volvió borroso, los números se deshicieron ante sus ojos. Los cerró y los abrió de nuevo, pero las cifras no habían cambiado, 2.547.000. Era imposible. Tenía que haber un error. Elena vivía modestamente, nunca gastaba en lujos. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿Está segura de que esta cuenta es mía?, susurró Camila. El gerente asintió. Sí, señora. La cuenta fue abierta hace 8 meses a nombre de Elena Castillo Vega, y hay una sola persona autorizada para operar con ella, usted, Camila Reyes de Vega. 8 meses atrás. Elena seguía lúcida. Lo había hecho a propósito. Había abierto la cuenta y le había dado acceso únicamente a Camila. ¿Solo yo? Sí, solo usted. Camila recordó las palabras de Elena, no se lo digas a nadie. Ni a Ricardo. Sobre todo a Ricardo. El corazón empezó a latirle aún más rápido. Dígame. ¿Alguien intentó acceder? ¿Alguien vino? El gerente dudó, incómodo, desviando la mirada. Técnicamente no debería decirlo, empezó, pero... La súplica en los ojos de Camila lo hizo continuar. Sí, vino un hombre hace 5 días. Se presentó como el hijo de la titular, exigió acceso, dijo que su madre había muerto y que él era el heredero. 5 días atrás. Camila sintió que un hielo le recorría todo el cuerpo. Hace 5 días Ricardo la había echado de casa, vaciado las cuentas y le había dicho ya no te necesito. Él lo sabía. Sabía del dinero de Elena, intentó quedárselo. Y cuando descubrió que el acceso era solo de Camila, la expulsó, pensando que volvería arrastrándose. ¿Qué le dijo usted?, preguntó Camila con voz baja, tensa por la rabia y el dolor. El gerente se encogió de hombros, le expliqué que no podía darle acceso, que no aparecía en los documentos, que la única autorizada es usted. Se enfadó mucho y dijo que acudiría a los tribunales. ¿A los tribunales? Ricardo no se detendría.
Intentaría conseguir ese dinero por cualquier medio. Pero Elena lo había previsto. ¿Cuánto tiempo se necesita para retirar el dinero?, preguntó Camila, y en su voz había una firmeza nueva. El gerente reflexionó: para esa cantidad en efectivo necesitaremos tiempo, no guardamos tanto en caja. Si desea retirar la mitad, venga mañana a las 12, lo tendré preparado. Camila asintió, sintiendo cómo sus pensamientos se ordenaban. Necesitaba esconderse, pensar. Pero lo principal era que ahora tenía una oportunidad, no solo sobrevivir, sino luchar. De acuerdo. Vendré mañana. Gracias. Salió del banco siendo otra persona. El miedo seguía ahí, pero ahora mezclado con rabia, decisión. En las escaleras, apretando la tarjeta, pensó en Elena y en cómo lo había previsto todo. Gracias, mamá, susurró por primera vez. Pero al levantar la vista, Camila se quedó helada. Al otro lado de la calle estaba un coche oscuro, con cristales polarizados. El coche de Paola, la hermana de Ricardo. La estaban siguiendo. Ellos sabían. La puerta se abrió, Paola salió con el rostro deformado por la furia, los ojos ardiendo de odio, y se dirigió hacia Camila. Algo terrible estaba por comenzar. Paola avanzaba deprisa, casi corriendo. Camila vio sus puños apretados, la tensión en todo su cuerpo. Retrocedió un paso, abrazando la maleta, el corazón golpeando como un martillo. ¿Pensaste que no lo sabríamos?, gritó Paola, sin llegar aún a los escalones, con una voz tan aguda que los transeúntes se volvieron a mirar. ¿Creíste que podías venir aquí, tomar el dinero de mi madre y desaparecer? Camila intentó hablar, pero Paola ya subía las escaleras, y en sus ojos había tanta rabia que las palabras se atoraron en la garganta. Paola, escúchame, yo no sabía de esta cuenta, Elena me dio la tarjeta antes de morir. ¿Te dio la tarjeta? Paola se detuvo frente a ella. Camila vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula, cómo le temblaban los labios. Mi madre estuvo enferma los últimos meses, no sabía lo que hacía, estaba fuera de sí por los medicamentos, y tú te aprovechaste de eso. Engañaste a una mujer moribunda. Las palabras golpeaban como bofetadas. Camila retrocedió, llevando la mano al pecho. Eso no es verdad, susurró, sintiendo cómo las lágrimas le llenaban los ojos. Yo nunca engañé a Elena, ella misma decidió todo. ¿Quería darte todo el dinero de la familia? La voz de Paola vibraba de dolor y amargura. ¿Dejar a sus hijos sin herencia? Jamás habría hecho eso si hubiera estado en sus cabales. Las lágrimas corrían por el rostro de Paola, ella las limpiaba con rabia, pero seguían cayendo. Había tanta angustia en ella que a Camila le dieron ganas de abrazarla, pero sabía que cualquier gesto sería malinterpretado. Paola, entiendo que estés dolida, pero yo no manipulé a nadie. No entiendes nada. Gritó Paola, mientras la gente en la calle se detenía. Estuviste sola con ella los últimos meses. Ricardo dijo que ella se negaba a vernos, y a ti te recibía cada día. La pusiste en contra de nosotros, la manejaste como quisiste. Camila negó con la cabeza, pero el pánico crecía por dentro. Sí, había estado con Elena casi todos los días. Pero no por manipulación. Por amor. ¿O quizá una persona enferma podía aferrarse más a quien estaba cerca? La cuidaba porque la quería, su voz se quebró. Me quedaba con ella por las noches, cuando le dolía, le sostenía la mano cuando lloraba. Ganaste su confianza, la cortó Paola con frialdad, con una seguridad tan implacable que el suelo parecía desvanecerse bajo los pies de Camila. Fingiste ser la nuera perfecta, mientras planeabas quedarte con el dinero. ¿Sabías que ella iba a morir? No. Eso no es cierto. Camila la tomó del brazo, desesperada, pero Paola se apartó como si la tocara algo repugnante. Paola, por favor. No sabía ni cuánto había, pensé que era una cantidad pequeña. ¿2,5 millones te parecen poco? Paola soltó una risa amarga. ¿Sabes qué, Camila? Tenemos el testamento de mi madre. El verdadero, avalado por un notario, donde nos deja todo a nosotros, a Ricardo y a mí. Y esa cuenta se abrió cuando ella ya estaba enferma, tomando analgésicos que afectaban su juicio. El frío se extendía por todo su cuerpo, ellos tenían un plan, se preparaban para una verdadera batalla. Ustedes no tienen derecho a ese dinero, intentó decir Camila con firmeza, pero la voz le temblaba.
Elena me dio el acceso solo a mí. Una mujer enferma bajo la influencia de una nuera manipuladora no puede tomar decisiones adecuadas. Paola se inclinó hacia ella, y en sus ojos brilló un destello de triunfo. Ricardo ya habló con los abogados. Dijeron que nuestro caso es sólido, que podremos demostrar su incapacidad al momento de abrir la cuenta. Incapacidad. La palabra le cortó el corazón. Elena estaba enferma, a veces se confundía, se olvidaba de cosas, pero estaba en su sano juicio cuando le dio la tarjeta. Camila estaba segura. ¿O solo quería creerlo? Elena no estaba incapacitada. Demuéstralo en el tribunal, la interrumpió Paola definitivamente. Vamos a demandarte y probaremos que manipulaste a una enferma, que obtuviste el acceso con engaños. Ricardo está reuniendo pruebas, testimonios de médicos, enfermeras, de todos los que vieron que mi madre no estaba en sus cabales. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Sonrió con maldad. La policía también se interesará, porque apropiarse de los bienes de una persona incapaz es un delito. La policía. Un proceso penal. Las palabras le zumbaban en los oídos, y por dentro todo se encogió de horror. Podía acabar en la cárcel por algo que no había hecho. No puedes. Susurró, y las lágrimas se desbordaron. Paola, por favor, yo de verdad no hice nada malo. ¿Que no puedo? Paola dio un paso atrás, en sus ojos no había ni una gota de compasión. Tienes dos opciones: o transfieres el dinero a nuestro nombre voluntariamente y nos olvidamos del asunto, o vamos a juicio y entonces perderás no solo el dinero, sino también la libertad. Piénsalo bien. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Camila se quedó en las escaleras, incapaz de moverse, sintiendo que el mundo se derrumbaba otra vez. Paola se fue, y ella seguía allí, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Las manos le temblaban cuando sacó el teléfono. Necesitaba un abogado, ya. Recordó que Elena tenía uno, el que la ayudaba con los documentos. Camila encontró su número entre los contactos antiguos y lo marcó con los dedos temblorosos. ¿Hola? La voz sonó cautelosa. Buenas tardes, soy Camila, la nuera de Elena Castillo, ¿se acuerda de mí? Necesito ayuda, es urgente, es muy importante. Camila. La interrumpió el abogado, y en su voz se percibió incomodidad. Sí, la recuerdo, pero no estoy seguro de poder ayudarla, ahora tengo mucho trabajo. Él intentaba negarse, y una nueva ola de pánico la cubrió. Por favor, suplicó, sin avergonzarse de las lágrimas. No tengo a dónde ir, Ricardo me amenaza con el tribunal, Paola habla de cargos penales, y yo solo tomé lo que Elena me dejó. Por favor, ayúdeme. Un largo silencio. Un suspiro pesado, ruido de papeles. Está bien, dijo al fin, cansado, como resignado. Venga esta tarde a la oficina, a las 8, sola. Tengo que mostrarle algo que dejó la señora Elena, pero no estoy seguro. Calló, y en su voz se oyó miedo. No estoy seguro de que deba saberlo, pero ahora, supongo, ya no hay elección. ¿A qué se refiere? ¿Qué dejó Elena? Preguntó ella, apretando el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero el abogado ya estaba dando la dirección: a las 8 en punto, no llegue tarde. La llamada se cortó, y Camila se quedó con el móvil en la mano, temblando por dentro ante nuevas preguntas, nuevos miedos, con la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. La tarde llegó tan rápido que Camila casi no se dio cuenta de cómo pasaron esas horas tortuosas de espera en un café barato, sentada frente a un café frío, intentando ordenar pensamientos que se dispersaban en todas direcciones por el miedo y la ansiedad. Repasaba una y otra vez las palabras de Paola, sus amenazas de juicio y policía, y cada vez sentía que algo se le cerraba en el pecho, impidiéndole respirar con normalidad. Cuando por fin el reloj marcó las 7:45, Camila se levantó, tomó su maleta y caminó despacio hacia la dirección que le había dado el abogado. La oficina estaba en un edificio antiguo, en el tercer piso, el ascensor no funcionaba, y ella subía por las escaleras crujientes, sintiendo que el corazón le latía cada vez más fuerte con cada peldaño. La puerta con el letrero despacho de abogados estaba entreabierta. Camila la empujó y asomó la cabeza. El abogado estaba sentado tras un escritorio de madera vieja, cubierto de carpetas. Cuando alzó la vista hacia ella, Camila vio en su rostro cansancio y una especie de resignación, como si no quisiera esa reunión pero no pudiera negarse. Pase, Camila,
Siéntese, asintió hacia la silla frente a él, su voz sonaba baja, casi disculpándose. Ella se sentó, dejó la maleta a un lado y cruzó las manos sobre las rodillas, esperando a que él hablara. El abogado guardó silencio unos segundos, limitándose a mirarla, luego suspiró hondo y abrió el cajón del escritorio. La señora Elena dejó esto para usted, dijo, sacando un sobre grande y sellado, con su nombre escrito en la letra familiar de Elena. Me pidió que se lo entregara solo en caso de que algo le ocurriera y únicamente si usted misma venía a pedir ayuda, solo si de verdad estuviera pasándola muy mal. Camila miró el sobre, las manos le temblaron cuando lo tomó. La letra de Elena, tan conocida, tan querida, hizo que las lágrimas acudieran de inmediato, era como recibir un mensaje de alguien que ya no estaba. ¿Qué hay dentro?, preguntó con voz ronca, sin poder apartar la mirada de su nombre en el sobre. No lo sé todo, el abogado negó con la cabeza. Ella no me permitió leerlo, pero dijo que ahí está la verdad que usted debía conocer, la verdad sobre su hijo, sobre el dinero, sobre por qué tomó esa decisión. Se quedó callado y añadió en un susurro, tenía mucho miedo los últimos meses, Camila, muchísimo. La vi llorar mientras escribía esa carta, vi cómo le temblaban las manos. Camila apretó el sobre con tanta fuerza que casi lo arrugó, y por dentro todo le dolía. Elena había tenido miedo, había sufrido, y ella no lo supo, no lo vio, estaba ciega a todo. Gracias por guardarlo, susurró, poniéndose de pie. Me voy, tengo que leerlo. El abogado asintió, pero cuando ya se acercaba a la puerta, la llamó, Camila, si necesita ayuda después de leerlo. Llámeme. Intentaré ayudarla en lo que pueda. En su voz había lástima y cierta inquietud, como si supiera que en ese sobre había algo que iba a herirla. Camila salió de la oficina y tomó un taxi hasta el motel más cercano, necesitaba un lugar donde leer la carta tranquila, sin que nadie la interrumpiera. El motel resultó ser barato y descuidado, pero a ella le daba igual. Pagó la noche con el dinero que quedaba de sus 200 pesos y subió a una habitación pequeña, con una cama hundida y el papel de las paredes descascarado. Se sentó en el borde de la cama, puso el sobre las rodillas y lo miró durante varios minutos, incapaz de abrirlo, tenía miedo de lo que pudiera decir, miedo de que la verdad fuera demasiado pesada. Pero no había alternativa. Con cuidado rompió el sello, sacó varias hojas cubiertas con la letra temblorosa de Elena y empezó a leer. Mi querida niña, si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy, y que no pude decirte todo esto en vida, por lo que te pido perdón. Me da tanta vergüenza, Camila, tanta vergüenza por haber callado cuando debía hablar, por no haberte protegido antes, cuando aún podía. Las lágrimas corrían por las mejillas de Camila, caían sobre el papel, borrando algunas letras, pero ella seguía leyendo, incapaz de detenerse. El dinero de esa cuenta no es dinero de la familia ni herencia de mi marido, como Ricardo puede pensar. Es mi dinero personal, fruto de la venta del negocio que fundé antes de casarme, un pequeño taller de costura que poco a poco se convirtió en un estudio. Cuando mi marido murió, lo vendí para tener de qué vivir, y Ricardo siempre creyó que me gasté ese dinero en la vida diaria, en su educación, en tratamientos. Pero yo ahorraba, Camila, ahorraba y lo escondía, porque siempre sentí que llegaría el día en que tendría que proteger a alguien a quien quisiera. Camila siguió leyendo, y con cada línea algo cálido y doloroso a la vez crecía en su pecho. Elena había pensado en ella, había cuidado de ella incluso mientras moría. En el último año supe cosas sobre mi hijo que me rompieron el corazón. Contraté a un investigador privado, Camila, porque empecé a notar cosas extrañas. Él me pedía dinero cada vez con más frecuencia, estaba nervioso, irritable, y en sus ojos había un miedo que intentaba ocultar. El detective descubrió que Ricardo juega, Camila, juega en el casino, apuesta en partidos, y pierde sumas enormes que ni siquiera puedo imaginar. Las manos de Camila temblaron tanto que las hojas crujieron, y ella las apretó contra el pecho, intentando calmar una respiración que se había vuelto entrecortada y pesada. Ricardo jugaba, era ludópata, y ella no lo sabía, había vivido con él 7 años y no lo había visto, había estado ciega. Le debe dinero a gente peligrosa, niña, y tengo tanto miedo por ti, tanto miedo de que vayan a buscarte cuando yo ya no esté. Tiene a una mujer a la que llama amante, pero el detective descubrió que trabaja para aquellos a quienes se les debe, lo vigila, lo controla, lo presiona. Cayó en una trampa de la que no puede salir, y siento, que tarde o temprano vendrá por ese dinero, por mi dinero, que escondí.
Camila siguió leyendo a través de unas lágrimas que ya no se detenían, mientras por dentro todo se daba vuelta de dolor al comprender el horror que se escondía detrás de la fachada de su vida familiar. En los últimos meses venía a verme, Camila, me exigía dinero, decía que yo se lo debía, que era mi hijo y tenía derecho. Me gritaba, niña mía, y en sus ojos había una rabia que me daba miedo. Yo fingía que no tenía dinero, que lo había gastado todo, y él. A veces me miraba de una manera que me hacía temer quedarme a solas con él, me hacía tener miedo de mi propio hijo. Las páginas temblaban en las manos de Camila y apenas podía distinguir las palabras a través de las lágrimas. Elena tenía miedo de Ricardo, miedo de su propio hijo, y Camila no lo supo, no la ayudó, no la protegió. He puesto en este sobre los informes del detective, léelos, por favor, para que conozcas la verdad, para que entiendas con quién has vivido todos estos años. Perdóname por no habértelo dicho antes, por no haberte advertido, pensé. Esperaba estar equivocada, que él aún cambiaría, que yo estaba exagerando. Pero ahora, mientras escribo esta carta, sé que me queda poco y debo protegerte de la única forma que tengo, con ese dinero. Camila dejó la carta a un lado y sacó del sobre otros documentos, los informes del detective, fotos de Ricardo a la entrada de un casino, impresiones de sus deudas con ciertas personas. Las cifras eran tan enormes que le daba vueltas la cabeza. Debía 2 millones de pesos, 2 millones, y el plazo de devolución había vencido hacía un mes, lo que significaba que ahora lo estaban presionando, que ahora estaba desesperado, dispuesto a todo. Volvió a la carta, a las últimas líneas que Elena había escrito con mano temblorosa. Camila, tú eres lo más luminoso que he tenido en mi vida estos últimos años. Me quisiste porque sí, no por dinero, no por obligación, de verdad, y eso fue una felicidad inmensa para mí. Quiero que estés a salvo, que tengas la oportunidad de empezar una nueva vida si algo sale mal. Perdóname, niña mía, por lo que vas a saber ahora, perdóname por el dolor que te causará esta verdad. Te quiero como habría querido a una hija propia, y donde quiera que esté, siempre estaré a tu lado. Tú, Elena. Camila se tapó la boca con la mano para no gritar por el dolor que le partía el pecho. Como a una hija propia, había escrito Elena, y esas palabras eran tan cálidas, tan sinceras, que le daban ganas de abrazarla, de decirle que ella también la quería como a una madre, pero ya era tarde, demasiado tarde. Estaba sentada en la cama de aquel motel barato, con la carta de una mujer muerta en las manos, una mujer que resultó ser la única persona que de verdad se había preocupado por ella, y lloraba como nunca había llorado, de pena, de gratitud, de rabia consigo misma por no haber visto la verdad antes. El teléfono sonó tan bruscamente que dio un salto y dejó caer la carta. En la pantalla apareció el nombre Ricardo, y el corazón se le hundió. Miró la llamada durante mucho rato, su mano estaba a punto de pulsar el botón de rechazar, pero algo la obligó a contestar, una curiosidad enfermiza por saber qué iba a decir ahora, después de que ella lo supiera todo. ¿Hola? Consiguió decir, su voz sonó ajena, apagada. Camila, tenemos que hablar, ahora mismo. La voz de Ricardo estaba tensa, con un tono de desesperación. Sé que estuviste en el banco, sé que está ahí el dinero de mamá y tenemos que resolver esto como adultos. ¿Como adultos? Rió, pero no era una risa, sino un sonido histérico. Me echaste de casa, vaciaste mis cuentas y ahora quieres hablar como adulto. Camila, por favor, no entiendes, empezó a hablar más rápido, y ella escuchó el pánico en su voz. Necesito ese dinero, lo necesito mucho, es cuestión de vida o muerte, si no me ayudas. ¿Vida o muerte? Apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Te refieres a tus deudas, a tus juegos en el casino? Lo sé todo, Ricardo, todo. Silencio al otro lado, tan largo que pensó que había colgado. Luego su voz volvió a sonar, pero distinta, fría y dura. ¿Te lo contó ella? Esa. Te puso en mi contra incluso después de muerta. No me puso en tu contra, me protegió. Gritó Camila, y todas las emociones acumuladas estallaron. Ella sabía quién eres en realidad, te tenía miedo, le temía a su propio hijo. Escúchame bien, su voz se volvió peligrosamente baja. Tienes 2 días para transferir el dinero a mi cuenta. Si no lo haces, te vas a arrepentir. Haré que lo pierdas todo, y ese dinero también. Tengo contactos, Camila, demostraré que engañaste a una mujer enferma, que la manipulaste, y te encerrarán, ¿entiendes? A la cárcel.
Inténtalo, susurró Camila, sorprendida de la firmeza en su propia voz. Colgó y tiró el teléfono sobre la cama. Todo su cuerpo temblaba de rabia y miedo al mismo tiempo. 2 días, le había dado 2 días, y ella no sabía cómo protegerse ni qué hacer, pero había algo de lo que estaba segura, no había vuelta atrás. Lucharía por lo que Elena le había dejado, lucharía hasta el final. Esa noche, en el motel, casi no durmió. Se quedó con los ojos abiertos, mirando el techo, donde la bombilla amarillenta proyectaba reflejos apagados, y pensaba en las palabras de Ricardo, en sus amenazas, en el plazo de 2 días. Por la mañana le llegó un mensaje con la dirección de una cafetería y la hora, las 3 de la tarde, y se quedó un buen rato mirando la pantalla, dudando si ir o no, pero entendía que no tenía elección, que tarde o temprano tendrían que enfrentarse cara a cara. Antes de salir de la habitación, encendió la grabadora del teléfono y lo dejó en el bolsillo de la chaqueta, con el micrófono apuntando hacia afuera. El abogado le había dicho la noche anterior que cualquier prueba podía ser útil, y si Ricardo decía algo importante o se confesaba de algo, había que registrarlo. La cafetería resultó ser un lugar tranquilo y casi vacío, de esos donde por la tarde se sientan jubilados a jugar ajedrez y estudiantes con sus portátiles. Camila entró y lo vio enseguida. Ricardo estaba sentado en un rincón, junto a la ventana. Cuando se acercó, casi no reconoció al hombre con el que había vivido 7 años. Tenía un aspecto terrible, ojeras profundas, mejillas hundidas, como si no hubiera comido en días, las manos, apoyadas sobre la mesa, temblaban ligeramente, y en su mirada había algo de animal acorralado, un miedo que intentaba ocultar bajo una falsa seguridad. Camila se sentó frente a él, dejó el bolso a un lado y se limitó a mirarlo en silencio, esperando a que hablara primero. Gracias por venir, empezó él, su voz sonaba ronca, cansada, muy diferente a la del día anterior por teléfono. Sé que estás enfadada conmigo, tienes todo el derecho, pero necesitamos hablar con calma, como personas, sin gritos ni reproches. Intentó sonreír, pero la sonrisa salió torpe y falsa, y Camila sintió que algo se le encogía por dentro, no de lástima, sino de repulsión hacia esa actuación. ¿Como personas? Repitió en voz baja, sin rabia, solo con agotamiento. Me echaste de casa, Ricardo, te llevaste todo el dinero, me dejaste sin nada, ¿y ahora quieres hablar como personas? Él apretó las manos en puños, ella vio cómo se le tensaba la mandíbula, cómo luchaba por no perder el control. Lo sé, actué mal. Estaba enfadado, desesperado, no sabía qué hacer, empezó a hablar deprisa, las palabras salían una tras otra, como si temiera que ella se levantara y se fuera. Camila, cometí errores graves, y lo reconozco, pero podemos arreglarlo, podemos empezar de nuevo si me ayudas ahora. ¿Empezar de nuevo? Lo miró con atención, estudiando el rostro que alguna vez había amado, tratando de averiguar si él mismo creía lo que decía o solo estaba interpretando un papel. Después de todo lo que hiciste, ¿crees que simplemente podemos empezar de nuevo? Sí, exactamente, se inclinó hacia ella, y en sus ojos apareció algo parecido a la desesperación, una desesperación que parecía real. Camila, te quiero, siempre te he querido, solo que me metí en una situación muy complicada de la que no podía salir, y eso me convirtió en otra persona, en alguien malo, cruel, pero ese no soy yo de verdad, tú lo sabes cómo puedo llegar a ser. Su mano se extendió hacia la de ella por encima de la mesa, pero Camila apartó la suya, escondiéndola sobre el regazo, y vio cómo en sus ojos se encendía algo, ofensa o rabia, rápidamente oculto bajo la máscara de arrepentimiento. Yo te conocía, dijo despacio, pronunciando cada palabra. O creía que te conocía, y resultó que viví 7 años con un desconocido. No es así, Camila, tú lo sabes todo sobre mí, solo que no quieres entender. Se recostó en el respaldo de la silla, se pasó la mano por la cara, y ella notó cómo le temblaban los dedos. Sí, tuve problemas, sí, jugaba, pero eso es una enfermedad, ¿entiendes? No podía controlarme, es más fuerte que yo, y necesito ayuda, tu ayuda. Camila lo escuchaba, y por dentro crecía una extraña sensación, una parte de ella, la que recordaba los buenos tiempos, los primeros años en que él era diferente, quería creerle, quería tenderle la mano y decir que todo iría bien. Pero la otra parte, la que había leído la carta de Elena, la que conocía la verdad, se resistía a ese impulso, le recordaba que él era un mentiroso, un manipulador, que solo estaba jugando con sus sentimientos. El dinero de mamá.
Continuó él con la voz más baja y segura, como si hubiera percibido sus dudas y decidiera presionar más. Es dinero de la familia, Camila, debía ser para Paola y para mí. Mamá simplemente no entendía lo que hacía en sus últimos meses, los médicos dijeron que tenía lagunas de memoria, que los medicamentos afectaban su juicio. Los médicos no dijeron nada de eso, lo interrumpió Camila, y en su voz apareció firmeza. Elena estaba en su sano juicio cuando abrió esa cuenta, sabía lo que hacía, quería protegerme de ti. El rostro de Ricardo cambió, se oscureció, y por un segundo ella vio en él al hombre que la había echado de casa, que le gritaba a una madre moribunda exigiéndole dinero. Pero él se contuvo rápido y volvió a ponerse la máscara de arrepentido. ¿Protegerte de mí? Camila, eso es absurdo. Soy tu marido, jamás te haría daño. Mamá simplemente estaba enferma y pensaba que te protegía de algo que no existía. ¿De tus deudas? Preguntó Camila directamente, mirándolo a los ojos. ¿De la gente a la que les debes 2 millones de pesos? ¿De esa mujer a la que llamas amante, pero que en realidad trabaja para tus acreedores? Ricardo palideció, ella vio cómo tragaba saliva, cómo sus manos se cerraban en puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Quién te dijo? ¿Mamá? Consiguió decir, y en su voz apareció rabia, rabia verdadera, desnuda. ¿Ella me espiaba? ¿Contrató a alguien? Cuidaba de mí, respondió Camila con calma, aunque por dentro todo le temblaba. Sabía quién eres en realidad e intentó advertirme, protegerme. Él guardó silencio unos segundos, mirando la mesa. Camila veía cómo se movían los músculos de su mandíbula, cómo luchaba por contener unas emociones que estaban a punto de estallar. Luego levantó la cabeza, y en sus ojos ya no había súplica, solo una fría determinación. Muy bien, dijo en voz baja, y ese tono hizo que a ella se le erizara la piel. Muy bien, Camila, si ya lo sabes todo, hablemos con franqueza. Necesito ese dinero, lo necesito mucho, la gente a la que le debo no va a esperar, y si no les pago en los próximos días. Calló, y ella vio un miedo real, animal, en sus ojos. Me van a matar, Camila, ¿entiendes? No es una broma, no son simples amenazas, de verdad me van a matar. Camila lo miraba sin saber qué sentir, lástima por el hombre al que un día amó o repulsión por lo que se había convertido. Esos son tus problemas, Ricardo, dijo, y su voz sonó pareja, sin emoción. Tú los creaste, tú te metiste en esa trampa, y yo no tengo la obligación de sacarte de ahí. ¿No tienes obligación? Se levantó de golpe, tirando la silla, varios clientes del café se volvieron a mirar. Soy tu marido. 7 años juntos, 7 años, ¿y me vas a abandonar cuando más necesito ayuda? Su voz se hizo más alta, histérica, sin poder contenerse. Estamos divorciados, Ricardo, le recordó Camila sin subir el tono. Tú mismo iniciaste el divorcio cuando me echaste de casa, ¿o ya se te olvidó? Él se quedó de pie frente a ella, respirando con dificultad. Camila vio el sudor resbalando por su frente y las manos temblorosas. Escúchame, volvió a sentarse, inclinándose tanto que ella sintió su aliento. Tengo pruebas, Camila, documentos, testimonios de gente que dirá que manipulabas a mi madre, que la manejabas como querías en sus últimos meses, que la pusiste en contra de sus propios hijos. Es mentira, susurró Camila, pero por dentro se le heló todo. ¿Mentira? Vamos a comprobarlo en el tribunal, se burló él, y en su sonrisa no había nada salvo odio. Demostraré que mamá estaba incapacitada, que te aprovechaste de su enfermedad, y entonces todo el dinero será mío. ¿Y tú? Tú acabarás en la cárcel por fraude, por abusar de la confianza de una mujer enferma. Camila se levantó, tomó el bolso, le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Haz lo que quieras, Ricardo, dijo, mirándolo directamente. Ve al tribunal, a la policía, a donde te dé la gana, pero no te daré ni un peso, porque ese dinero Elena me lo dejó para que pudiera empezar una nueva vida sin ti. Se dirigió a la salida, y él le gritó a la espalda, te vas a arrepentir, Camila. Haré que te arrepientas. Pero ella no se dio la vuelta, simplemente salió del café, y solo en la calle se permitió temblar de pies a cabeza, apoyándose en la pared del edificio. El teléfono sonó tan de repente que dio un salto. Número desconocido. Camila dudó si contestar, pero algo la hizo pulsar el botón verde. Hola. Buenas tardes, ¿usted es la nuera de la señora Elena?
La voz era de una mujer mayor, prudente. Camila se irguió. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy la vecina de la señora Elena, vivimos puerta con puerta durante 30 años, la mujer hablaba bajito, como si temiera que alguien pudiera oírla. Necesito hablar con usted, es importante, muy importante. Tiene que ver con lo que ocurrió antes de la muerte de la señora Elena, sé algo que usted debe saber. El corazón empezó a latir más rápido. ¿De qué quiere hablar? Pausa. Luego, aún más bajo, no puedo por teléfono, es demasiado serio. Venga a verme hoy por la tarde, a las 7. Vivo en el piso de enfrente de donde vivía la señora Elena. Solo usted, venga sola, y no le diga a nadie que va a venir. La llamada se cortó, y Camila se quedó con el móvil en la mano, mientras crecía dentro de ella la sensación de que estaba a punto de enterarse de algo que lo cambiaría todo. La tarde encontró a Camila a la entrada del edificio donde Elena había vivido sus últimos años. Se quedó un momento mirando las ventanas conocidas del tercer piso, donde antes siempre había luz, donde siempre la esperaban con cariño y cuidado, y que ahora estaban oscuras y vacías. Algo se le encogió por dentro al comprender que nunca más subiría esas escaleras para ver a Elena, que no volvería a oír su voz ni oler su café famoso. Subió al tercer piso y llamó al timbre del piso de enfrente. La puerta se abrió casi al instante, como si la vecina hubiera estado esperándola detrás, y en el umbral apareció una mujer mayor, de pelo blanco recogido en un moño prolijo, con unos ojos buenos pero cansados. ¿Camila? Pase, por favor, rápido, miró hacia el rellano, como temiendo que alguien las viera, y la hizo entrar con un gesto. Camila pasó a un piso pequeño que olía a libros viejos y a alguna hierba, tal vez menta o melisa. La vecina la llevó al salón, donde sobre la mesa ya había 2 tazas y una tetera. Siéntese, niña, ahora le sirvo un té, seguro que está cansada, la mujer se movía nerviosa, sirviendo el té, y Camila veía cómo le temblaban las manos. Me llamo señora Luisa, viví frente a Elena 30 años, éramos buenas amigas, casi como hermanas. Se sentó frente a Camila, abrazando la taza con las 2 manos, como si buscara calor, aunque el piso estaba templado. Gracias por aceptar verme, empezó Camila con cautela, sin saber por dónde empezar. Usted dijo que sabe algo importante sobre Elena. La vecina asintió, miró por la ventana y luego de nuevo a Camila, en sus ojos había una tristeza tan honda que daban ganas de abrazarla. Elena habló mucho conmigo antes de morir, casi todos los días en los últimos meses, empezó en voz baja, la voz le temblaba por la emoción contenida. Estaba muy preocupada, muy asustada, y un día me confesó algo que no le había dicho a nadie más. Guardó silencio, dio un sorbo de té. Camila veía cómo reunía fuerzas, lo difícil que le resultaba aquella conversación. Tenía miedo de su hijo, Camila, dijo al fin, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso enorme. Ricardo venía a verla en los últimos 6 meses, le exigía dinero, le decía que ella se lo debía, que era su hijo y tenía derecho a todo lo que tuviera. Yo oía cómo le gritaba, cómo le levantaba la voz, las paredes son finas, se oye todo. Camila apretó la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, por dentro, todo hervía de rabia, Ricardo le gritaba a su madre moribunda, la presionaba, y ella, Camila, no sabía nada, no la protegió. ¿Qué le decía? Preguntó con voz ronca. Él le exigía que le diera el dinero que, según él, tenía escondido, la vecina negó con la cabeza, secándose las lágrimas con un pañuelo. Elena le decía que no había dinero, que lo había gastado todo en vivir, en su educación, pero él no le creía, decía que sabía que mentía. Una vez gritó tanto que casi llamó a la policía, pero luego Elena me pidió que no lo hiciera, dijo que era su hijo y que podría manejarlo. Camila escuchaba mientras las lágrimas le corrían por las mejillas, ni siquiera intentaba secarlas, porque le temblaban las manos y tenía miedo de soltar la taza, miedo de que, si abría los dedos, simplemente se caería de la silla. Le contó por qué se comportaba así. Dijo que él se había metido en problemas, que les debía dinero a gente peligrosa, que jugaba a juegos de azar y no podía parar. La vecina hablaba cada vez más bajo, cada vez más triste. Elena lloraba cuando me lo contaba, decía que no sabía en qué había fallado al criarlo, que había hecho mal, porque su hijo se había vuelto así. Ella no tuvo la culpa de nada, susurró Camila, con la voz quebrada. Fue una madre maravillosa, él es el qué. ¿El qué?
Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, no encontraba cómo nombrar lo que sentía por Ricardo ahora, asco, rabia, decepción, todo mezclado en un nudo pesado. En las últimas semanas antes de morir, Elena tenía miedo de quedarse sola con él, continuó la vecina, y en su voz se oyó un matiz de miedo. Me pedía que viniera cuando él iba a visitarla, para que yo estuviera allí, para no quedarse sola. Una vez llegué y ella temblaba entera, me dijo que él la había amenazado, que si no le daba el dinero, se arrepentiría. Camila cerró los ojos, intentando contener el dolor que le desgarraba el pecho. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué cayó? No quería preocuparte, niña, la vecina alargó la mano por encima de la mesa y cubrió la de Camila con su palma arrugada. Te quería tanto, se preocupaba tanto por ti. Decía que eras la única que la quería de verdad, no por el dinero ni por obligación, sino de corazón. Quería protegerte de toda esta pesadilla. Se quedaron en silencio unos minutos, solo el tic-tac del viejo reloj en la pared rompía la quietud. Camila intentaba ordenar sus pensamientos, entender qué hacer con toda aquella información. Dijo que sabía algo sobre su muerte, preguntó al fin, y la vecina sintió, soltándole la mano y recostándose en la silla. Elena murió muy de repente, empezó, con cierta vacilación, como si temiera decir en voz alta lo que pensaba. Los médicos dijeron que fue el corazón, que tuvo un ataque, y yo les creo, claro que les creo, pero... Se calló, miró por la ventana y luego de nuevo a Camila. Pero ocurrió al día siguiente de que Ricardo viniera a verla, y discutieron muy fuerte. Yo oí como él le gritaba, como algo se cayó con estruendo, como si hubiera golpeado algo. Un frío la recorrió entera, y Camila sintió que todo se le encogía por dentro de puro horror ante aquello que temía siquiera imaginar. ¿Cree que él? ¿Que no fue casualidad? No lo sé, la vecina movió la cabeza, y las lágrimas volvieron a surcar sus mejillas arrugadas. No lo sé, Camila, no puedo acusar sin pruebas, pero de lo que sí estoy segura es de que aquella noche él le gritó tanto que me asusté. Estuve a punto de ir a ver qué pasaba, pero luego todo se calmó, y pensé que se habían reconciliado. ¿Y por la mañana? Por la mañana la encontré yo. Estaba en la cama, tan pálida, tan fría. Y los médicos dijeron que había pasado durante la noche, que su corazón no aguantó. ¿No aguantó qué? Susurró Camila, aunque ya intuía la respuesta. El estrés, tal vez, o el miedo, o simplemente se cansó de luchar, la vecina se secó las lágrimas con el pañuelo. Lo pasó tan mal esos últimos meses, tanto dolor físico y del alma. Quizá aquella pelea fue la gota que colmó el vaso, quizá su corazón simplemente no pudo más. Camila se quedó sentada, sintiendo como algo se rompía definitivamente por dentro, como se desmoronaba la última esperanza de que Ricardo no fuera culpable de todo, de que no fuera tan terrible. Aunque no hubiera matado a su madre con sus propias manos, la había matado con su comportamiento, con sus amenazas, con la presión sobre una mujer enferma y moribunda. Elena me pidió que le entregara algo, la vecina se levantó, fue hasta una cómoda vieja, abrió un cajón y sacó un sobre. Me dio esto una semana antes de morir, me dijo que se lo diera solo si le pasaba algo y solo si usted venía a preguntar por ella. Camila tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una fotografía vieja, algo descolorida. Elena, muy joven, quizá de unos 25 años, estaba de pie con una niña pequeña en brazos, un bebé de 3 o 4 meses. Elena sonreía en la foto, pero en sus ojos había una tristeza, un dolor tan profundo que a Camila se le encogió el corazón. ¿Quién es esta niña?, preguntó, dándole la vuelta a la foto, pero detrás no había ninguna inscripción. La vecina volvió a sentarse, miró la fotografía con una sonrisa triste. Elena nunca me dijo directamente quién era, pero una vez, mientras tomábamos té y ella miraba esa foto, dijo, «Sabes, Luisa, el dolor más grande de mi vida es perder a quien más amas y no poder arreglarlo jamás». La vecina calló un momento y añadió en voz más baja, «Yo creo que es su hija, su primera hija, a la que entregó alguna vez». Camila observó la foto, y hubo algo que le resultó familiar, alguna cosa en los rasgos diminutos, en la forma de los ojos, en la curva de la boquita, pero no lograba identificar qué. ¿Elena tuvo una hija antes de Ricardo y Paola? No sé los detalles, nunca me lo contó entero, pero insinuaba que hubo un amor en su juventud, un embarazo, y que las circunstancias la obligaron a entregar a la niña. La vecina hablaba con cautela, como si temiera decir de más. Decía que la buscó toda la vida, que quiso encontrarla,
pedirle perdón, pero no pudo. ¿Y la encontró? Preguntó Camila, sin dejar de mirar la foto, el rostro joven de Elena lleno de amor y dolor a la vez. La vecina asintió lentamente. Creo que sí. En los últimos años cambió, se la veía más feliz, más luminosa, como si hubiera encontrado lo que buscaba desde siempre. Y me dijo antes de morir, Camila lo entenderá, solo ella entenderá lo que significa esta foto. Camila levantó la mirada hacia la vecina, en sus ojos había una pregunta para la que temía tener respuesta. ¿Qué quería decir con eso? No lo sé, niña, la vecina volvió a negar. Pero insistió mucho en que recibieras esta foto, muchísimo. Tal vez tú encuentres la respuesta, tal vez entiendas algo que yo no he logrado entender. Camila se quedó unos minutos más, sosteniendo la fotografía y tratando de entender qué significaba todo aquello, por qué Elena quería que precisamente ella la tuviera, qué vínculo había entre ella y esa niña desconocida. Pero no había respuestas, solo nuevas preguntas que se multiplicaban. Al despedirse, la vecina la abrazó en el umbral y susurró, «Cuídate, Camila, y no dejes que Ricardo te intimide. Elena confiaba en ti, creía que eres fuerte y que saldrás adelante. Sé digna de su confianza». Camila bajó las escaleras apretando la foto en la mano, y en la calle sacó el teléfono, buscó el número del abogado y llamó. «Necesito verlo con urgencia», dijo cuando él contestó. «Tengo una fotografía y creo que significa algo muy importante, pero no entiendo qué. Ayúdeme a averiguarlo». El abogado la recibió ya entrada la noche, cuando afuera estaba oscuro y la única luz era la lámpara de su viejo escritorio. Parecía cansado, pero al ver el rostro de Camila, lleno de desesperación y esperanza, algo se suavizó en su mirada. «Siéntese, Camila», dijo. «Muéstreme lo que ha encontrado». Ella le pasó la foto, él la observó largo rato en silencio. Luego su expresión cambió, los ojos se le abrieron más y la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación que hizo que a ella se le acelerara el corazón. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó con voz temblorosa. Camila le contó lo de la vecina, que Elena había insistido en que esa foto fuera para ella. El abogado escuchaba sin apartar la vista de la imagen, después la dejó a un lado y se frotó la cara con la mano. «Esperaba que no llegáramos a este punto», dijo al fin, con tristeza. «Esperaba que simplemente tomara el dinero y empezara una nueva vida, sin hurgar más. Pero ahora entiendo que tiene derecho a conocer toda la verdad». Se acercó a la caja fuerte, sacó una carpeta gruesa y la puso delante de ella. «La señora Elena acudió a mí hace 3 años para pedir que encontráramos a la niña que entregó en adopción hace 35 años. Camila tenía 35. La coincidencia le oprimió el pecho. «Continúe», susurró. «Elena dio a luz a esa niña siendo muy joven, fruto de su primer amor, al que sus padres no aceptaron», dijo el abogado con cautela, como si temiera hacer daño. «Las circunstancias fueron tales que tuvo que entregar a la niña a un orfanato, y esa decisión la atormentó toda la vida, nunca dejó de buscar a su hija». Camila escuchaba y dentro de ella crecía algo enorme y aterrador, una comprensión a la que tenía miedo de acercarse. «¿Y la encontró?». El abogado asintió, abrió la carpeta y sacó unos documentos. «La búsqueda llevó más de 1 año, pero encontramos la pista, llegamos al orfanato y luego a la familia que adoptó a la niña». Alzó la mirada, en sus ojos había una profunda compasión. A esa niña la llamaron Camila. El mundo se detuvo. Todo alrededor desapareció, solo quedó un pensamiento: «Es imposible». Camila abrió la boca, pero no pudo hablar, la garganta se le cerró tanto que ni siquiera el aire pasaba. «Elena la encontró a usted hace 3 años, poco antes de que Ricardo se la presentara», continuó el abogado, aunque veía que ella estaba en estado de shock. Estaba horrorizada al descubrir que su hijo se había casado con su propia hija, por esa cruel ironía del destino. «No», susurró Camila, negando con la cabeza. «No, es un error, yo recuerdo a mi madre, la que me crió. La que la adoptó a los 3 meses, lo sé», asintió suavemente el abogado. «Su madre adoptiva fue una mujer maravillosa, y Elena agradecía al destino que usted hubiera crecido rodeada de amor. Pero el hecho sigue siendo el mismo, biológicamente, usted es su hija». Sacó otro documento, resultados del análisis de ADN, 2 columnas de cifras y, al final, probabilidad de parentesco, 99,99%. La fecha, de hace 2 años y medio.
¿Se hizo una prueba? ¿Cuándo? El abogado explicó cómo Elena la invitó a tomar el té durante una visita, cómo tomó discretamente la taza para el análisis, cómo esperó los resultados y cómo, al recibir la confirmación, lloró de felicidad y de dolor. ¿Por qué no me lo dijo? Fue un grito de desesperación. Camila se levantó y empezó a caminar por el despacho, sujetándose la cabeza con las manos. Tenía derecho a saberlo. Tenía miedo, respondió el abogado en voz baja. Miedo de que usted no le creyera, de que pensara que solo quería destruir su familia. Quería que la relación entre ustedes se construyera de manera natural, que usted la quisiera de verdad, y solo entonces contarle la verdad. Camila se detuvo junto a la ventana, apoyó la frente en el cristal frío y lloró con todo el cuerpo estremeciéndose. Elena era su madre biológica, que la había encontrado después de 35 años, y ella sí sentía ese vínculo, sentía que había algo especial entre ellas, pero no podía comprender qué era. Murió sin llegar a decírmelo, logró pronunciar entre sollozos. Nunca la llamé mamá en vida, nunca la abracé como una hija. Ella lo sabía, el abogado le tocó el hombro. Créame, sabía que usted la quería, lo veía en cada mirada, en cada gesto, en cómo la cuidaba. No necesitaba palabras. Camila se dio la vuelta, su rostro estaba empapado de lágrimas. ¿Y Ricardo? ¿Paola? ¿Lo saben? No, negó el abogado. Elena no se lo dijo a nadie más que a mí. Ricardo sigue creyendo que usted es solo su esposa, y Paola. Revisó la carpeta. Paola también es hija adoptiva de Elena, la adoptó después de la muerte de su segundo marido, cuando Ricardo tenía 10 años. ¿Paola lo sabe? Se enteró a los 14, cuando encontró por casualidad los documentos, asintió. Elena decía que, desde entonces, su relación se estropeó, Paola se volvió fría, siempre se sintió ajena. Camila volvió a la mesa, tomó los resultados de la prueba de ADN y pasó los dedos por las líneas. Entonces el dinero. ¿Es mi herencia? ¿De mi verdadera madre? Exactamente, el abogado abrió el testamento. Elena dejó muy claro que ese dinero estaba destinado a usted como hija. Tenía 2 testamentos, uno oficial, en el que dejaba el piso y ciertos ahorros a Ricardo y Paola para no levantar sospechas, y otro en el que la mayor parte de los fondos se los dejaba a usted, con una explicación completa. Camila leía, y con cada línea algo cambiaba dentro de ella, una fuerza nueva iba llegando. Elena había pensado en todo, la había protegido hasta el último detalle, también legalmente. Ricardo y Paola no tienen derecho a ese dinero, dijo el abogado con firmeza. Es su herencia legítima de su madre biológica. Si intentan impugnarlo, presentaremos la prueba de ADN, el testamento y toda la documentación. Camila permaneció en silencio, tratando de procesar la información, dentro de ella se mezclaban el dolor, la gratitud y la rabia hacia el destino. ¿Qué hago ahora? Ahora usted tiene una elección, respondió él con serenidad. Puede ir con Ricardo y Paola y contarles la verdad, mostrarles los documentos. O puede callar, esperar a que presenten la demanda y revelar todo en el tribunal, de forma oficial. Camila reflexionó, sopesando las opciones, y una determinación creciente llenó su interior. Quiero que sepan la verdad, dijo en voz baja, pero firme. Quiero que Ricardo entienda que su madre me quería como a una hija, a su propia hija. Quiero que Paola sepa que Elena no la rechazó, sino que simplemente encontró a quien había buscado toda su vida. Entonces convocaré una reunión, asintió el abogado. Oficial, aquí, con todos los interesados presentes. Que Ricardo traiga a sus abogados, Paola también. Pondremos todos los documentos sobre la mesa y acabaremos con esto. Camila se levantó, tomó la fotografía, la apretó contra el pecho y susurró, perdóname, mamá, por no haber entendido antes. Pero te prometo que seré digna de tu amor, de tu último regalo. Los 2 días siguientes pasaron como en una niebla, Camila casi no recordaba qué había hecho. Se quedaba en la habitación barata del motel, releía las cartas de Elena, miraba la foto en la que su madre la sostenía de bebé en brazos y lloraba por todos los años que habían perdido, que podrían haber pasado juntas. Se enfadaba con el destino, con las circunstancias, con la propia Elena por haber callado, pero esa rabia se deshacía pronto, cediendo ante la gratitud por el hecho de que su madre la hubiera encontrado, de que al menos los últimos 3 años hubieran estado juntas, aunque sin conocer toda la verdad. El abogado la llamó a la mañana del tercer día, su voz sonaba tensa,
preocupada. Camila, tenemos que vernos urgentemente. Ricardo ha presentado una demanda formal, exige que se declare la cuenta de Elena inválida, sostiene que ella era incapaz cuando la abrió. El corazón se le fue al suelo, aunque lo había esperado, sabía que Ricardo no se rendiría tan fácilmente, pero oírlo en voz alta seguía siendo aterrador. Una hora después llegó al despacho del abogado, él ya había extendido sobre la mesa varios documentos, papeles con sellos, solicitudes judiciales. Se está moviendo rápido, explicó, señalando las líneas con el dedo. Ha contratado buenos abogados, especializados en herencias. Afirman que tienen informes médicos que indican que Elena tomaba analgésicos muy fuertes que afectaban su capacidad de tomar decisiones, que sufría lagunas de memoria. Camila escuchaba, y en su interior crecían el pánico y la rabia mezclados. Ricardo estaba usando la enfermedad de su madre en su contra, convirtiendo su sufrimiento en un arma para arrebatarle el último regalo que ella le había dejado. Pero nosotros tenemos pruebas de que estaba en pleno uso de sus facultades, dijo, intentando que su voz sonara más segura de lo que se sentía, la prueba de ADN, el testamento, todo firmado y certificado cuando aún no tomaba medicamentos tan fuertes. Sí, tenemos una posición sólida, asintió el abogado, aunque su mirada seguía preocupada. Pero los juicios son imprevisibles, Camila, sobre todo cuando se trata de sumas tan grandes. Ricardo puede aportar testigos que digan que usted manipulaba a Elena, que pasaba demasiado tiempo a solas con ella, que la volvió en contra de sus hijos. Esas palabras le helaron la sangre, porque de pronto entendió que sí, que realmente pasaba muchas horas con Elena, más que Ricardo y Paola, y eso podía verse sospechoso a ojos de un juez que no conocía la historia completa ni sabía que entre ellas había un vínculo real, un vínculo de madre e hija. ¿Qué debo hacer?, preguntó, dejando escapar todo el cansancio de la lucha constante, del miedo a que todo se derrumbara en cualquier momento. El abogado guardó silencio unos segundos, pensativo, luego la miró fijamente. Puedo intentar negociar con sus abogados, dijo al fin. Tal vez lleguemos a un acuerdo, repartir el dinero para evitar un proceso largo que podría durar meses, incluso años. No, Camila negó con la cabeza con firmeza y ella misma se sorprendió de la seguridad de su propia voz. No, no voy a compartir ese dinero, porque no es solo dinero, es lo último que me dejó mi madre, mi verdadera madre, y no voy a permitir que Ricardo me lo quite. Se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle, donde la gente iba a toda prisa con sus asuntos, sin saber nada de su dolor ni de su lucha. Quiero convocar una reunión, aquí, en su despacho. Quiero que vengan Ricardo y Paola, que hablemos con honestidad, que yo pueda contarles toda la verdad. El abogado frunció el ceño, claramente dudando de esa idea. Camila, no estoy seguro de que sea una buena decisión reunirse con ellos cara a cara ahora, cuando las emociones están al límite, cuando Ricardo está tan agresivo. Puede ser peligroso. ¿Peligroso? Ella se volvió hacia él, y en sus ojos ardía un fuego interior, una determinación que antes no tenía. Ya no tengo nada que perder, ¿entiende? Ricardo me echó de casa, se llevó todo lo que tenía, me amenaza con la cárcel, ¿y usted cree que me voy a asustar de verlo? Quiero mirarlo a los ojos cuando le diga que Elena era mi madre, que me quería, que me eligió a mí y no a él. El abogado la observó largo rato, estudiándola, y luego asintió lentamente. De acuerdo, organizaré la reunión. Llamaré a sus abogados y diré que estamos dispuestos a hablar antes del juicio, pero solo con todas las partes presentes. Hizo una pausa y añadió, serio, pero tiene que estar preparada para que Ricardo intente presionarla, manipularla, incluso amenazarla. ¿Está segura de que podrá con eso? Camila asintió, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Podré, porque voy a decir la verdad, y la verdad está de mi lado. Volvió a la mesa, miró los documentos desplegados, los resultados de ADN, el testamento, las cartas de Elena. ¿Cuándo puede ser la reunión? Intentaré fijarla para mañana. El abogado tomó el teléfono y empezó a marcar. Cuanto antes terminemos con esto, mejor para todos. Se apartó hacia la ventana y habló en voz baja con alguien. Camila no escuchaba, solo se sentaba intentando ordenar los pensamientos, preparándose mentalmente para el hecho de que al día siguiente su vida volvería a cambiar, quizá de forma definitiva. Cuando el abogado colgó, se volvió hacia ella con gesto serio. Mañana a las 3 de la tarde, aquí. Ricardo vendrá con su abogado, Paola también.
Han aceptado porque creen que vamos a proponer un acuerdo, que usted se asustó del juicio. Se acercó más y le puso una mano sobre el hombro. Use esta noche para descansar, para recuperar fuerzas. Mañana será muy duro emocionalmente. Camila volvió al motel, pero no pudo dormir, se quedó con los ojos abiertos, repasando en la cabeza la conversación del día siguiente, qué diría, cómo reaccionaría Ricardo, qué sentiría Paola al conocer la verdad. Tenía miedo de su reacción, miedo del dolor que les causaría con esa confesión, pero sabía que no había vuelta atrás, que la verdad tenía que salir a la luz, por dolorosa que fuera. Ya entrada la noche se levantó, sacó de su bolso la foto de Elena joven con ella misma de bebé en brazos y la contempló largo rato a la tenue luz de la lamparita. Mamá, susurró, y aquella palabra aún sonaba extraña, poco habitual, pero al mismo tiempo tan correcta. Mamá, dame fuerzas para mañana, ayúdame a ser fuerte, como lo fuiste tú toda la vida, como me protegiste incluso después de morir. No te voy a fallar, te lo prometo. Apretó la foto contra el pecho y por fin se quedó dormida, y tuvo sueños extraños. Elena la tomaba de la mano y la llevaba a algún lugar luminoso, donde no había dolor ni miedo, donde podían simplemente estar juntas, madre e hija, sin secretos ni silencios. Cuando despertó por la mañana, tenía las mejillas húmedas de lágrimas, pero dentro sentía una tranquila certeza de que todo saldría bien, de que Elena estaba en alguna parte cerca de ella y la sostenía. El día se arrastró dolorosamente lento, cada minuto parecía una hora. Camila daba vueltas por la habitación, incapaz de quedarse quieta, repasaba una y otra vez los documentos que el abogado le había entregado y repetía mentalmente las palabras que diría. Cuando por fin el reloj marcó las 2, se vistió y se miró al espejo, el rostro pálido, ojeras oscuras, pero en la mirada una determinación que antes no existía. Salió del motel y tomó un taxi hacia el despacho del abogado. Todo el camino mantuvo en la mano la pequeña fotografía de Elena, que se había guardado en el bolsillo como talismán, como recordatorio de por qué estaba luchando. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio conocido, Camila respiró hondo para darse valor y caminó despacio hacia la entrada, consciente de que en unos minutos empezaría la conversación más importante de su vida, la que pondría todos los puntos sobre las íes y mostraría quién era ella en realidad. Subió las escaleras hasta el tercer piso y, con cada peldaño, el corazón le latía más fuerte. La puerta del despacho estaba entornada, dentro oyó la voz de Ricardo, áspera, nerviosa. Reuniendo fuerzas, empujó la puerta y entró. Ricardo estaba sentado a la mesa junto a su abogado, vestido con un traje caro y mirándola con frialdad, evaluándola. Paola se había acomodado en un sillón junto a la ventana, el rostro tenso, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Cuando Camila entró, le lanzó una mirada llena de rencor y rabia. Siéntense, ya estamos todos, podemos empezar, dijo el abogado de Camila con tono oficial. Ella tomó asiento y miró a Ricardo, él la contemplaba con un desprecio tal que algo se le encogió por dentro, pero no apartó la vista. Bueno, Camila, espero que hayas venido a arreglar esto por las buenas, empezó Ricardo con una falsa cordialidad. Podemos llegar a un acuerdo, repartir el dinero de forma justa para no ir a juicio, donde seguro vas a perder. Su abogado asintió, mi cliente está dispuesto a ofrecerle el 30% de la suma a cambio de que renuncie a cualquier reclamación. 30%. Camila estuvo a punto de reír ante lo absurdo. No, dijo con calma. No voy a aceptar ninguna oferta, porque ese dinero me pertenece por derecho, y puedo demostrarlo. El rostro de Ricardo se oscureció, sus manos se cerraron en puños. ¿Por derecho? Manipulaste a una mujer enferma, la pusiste en contra de sus propios hijos. Paola intervino, alzando la voz, destruiste nuestra familia, Camila, hiciste que mamá no quisiera vernos. Dentro de Camila crecía una extraña seguridad serena, porque sabía la verdad. ¿Quieren saber por qué Elena me dejó el dinero a mí? Preguntó en voz baja, y su tono fue tan firme que ambos se callaron. ¿Quieren saber la verdadera razón? Su abogado extendió los documentos sobre la mesa, la prueba de ADN, el certificado de nacimiento, el testamento. Camila tomó los resultados de la prueba y se los acercó a Ricardo, las manos no le temblaban. Lee, le dijo. Léelo y lo entenderás. Ricardo tomó los papeles, los recorrió con la vista y su rostro empezó a cambiar, primero desconcierto, luego shock, después una mueca deformada. Esto es falso, balbuceó con inseguridad, asustado. No puede ser verdad. Su abogado tomó el documento,
examinó los sellos y su expresión se volvió grave. ¿Qué pone? No aguantó Paola, acercándose a la mesa. Déjame verlo. Le arrancó el papel de las manos y empezó a leer, los ojos se le abrieron de par en par, los labios le temblaron, las lágrimas aparecieron de inmediato. No. Susurró, negando con la cabeza. No es verdad. Elena era mi madre, dijo Camila en voz alta, y las palabras sonaron extrañas, increíbles, pero también correctas. Mi madre biológica, la que me entregó en adopción hace 35 años y me buscó toda la vida. Me encontró hace 3 años y supo que yo estaba casada con su hijo. Miró a Ricardo. Tú y yo no tenemos lazos de sangre, Ricardo, eres hijo de su segundo matrimonio y yo soy la hija de su primer amor. El silencio se hizo denso. Ricardo clavó la mirada en la mesa, los músculos de su mandíbula se movían sin parar. El abogado carraspeó, si estos documentos son auténticos, y todo indica que lo son, la situación cambia. Eso no le da derecho a quedarse con todo. Ricardo levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de rabia y desesperación. Mamá podía equivocarse, tomar una mala decisión. Se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo y empezó a pasearse, gesticulando. Encontró a esa hija perdida y se olvidó de quienes estuvieron a su lado todos esos años. ¿Cuidando de ella? La voz de Camila se volvió fría. Tú le gritabas a una mujer moribunda, le exigías dinero, la amenazabas. La vecina lo contó todo, Ricardo, sé cuánto te temía. El rostro de Ricardo palideció y luego se tiñó de rojo por la ira. ¿Esa vieja chismosa? No entendía nada. Se volvió hacia su abogado. Dile que esas acusaciones no sirven de nada. Pero el abogado permanecía en silencio, estudiando los documentos, cada vez más sombrío. Ricardo, dijo al fin, con cansancio. Jurídicamente aquí todo está en orden, prueba de ADN, testamento notariado. Si vamos a juicio con esto, perderemos. No. Rugió Ricardo, golpeando la mesa. No voy a dejar que esta impostora se lleve el dinero. Se volvió hacia Camila con odio. Tú lo planeaste todo, falsificaste los documentos. Los documentos son auténticos, intervino con firmeza el abogado de Camila. La prueba se realizó en un laboratorio certificado hace 2 años y medio, cuando la señora Elena estaba en pleno uso de sus facultades. Cualquier peritaje lo confirmará. Paola estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo los resultados, las lágrimas le corrían por el rostro. Entonces mamá te encontró, susurró con dolor. Encontró a su hija biológica y decidió que yo ya no le hacía falta, que solo soy adoptada, una extraña. El corazón de Camila se encogió de compasión. Paola, Elena no te rechazó, dijo suavemente. Solo estuvo buscándome tantos años. Y cuando me encontró, no pudo ocultar su alegría. Pero eso no significa que dejara de quererte. No me hables de su amor. Gritó Paola, el rostro desfigurado por la rabia. Siempre fue fría conmigo, y ahora entiendo por qué, porque yo no era su sangre, solo una adoptada por lástima. Arrojó los papeles sobre la mesa y se volvió hacia la ventana, sollozando. Ricardo bloqueó el paso a Camila. No te atrevas a tocarla, escupió con odio. Tú destruiste nuestra familia, envenenaste a mamá en nuestra contra. Yo no destruí nada, Ricardo, respondió Camila sin ira, solo con cansada sinceridad. Fuiste tú quien la destruyó con tus deudas, tus juegos, tu presión sobre una mujer enferma. Elena me protegía de ti porque sabía quién eras. Ricardo levantó la mano para golpearla, pero su abogado la sujetó. Ricardo, basta. Ricardo quedó allí, respirando con dificultad, luego tomó el saco bruscamente. No acepto esto, escupió entre dientes. Encontraré la manera de demostrar que esos documentos son falsos. Y entonces te arrepentirás. Salió dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. El abogado recogió los papeles, murmuró disculpas y salió detrás de él. Paola seguía junto a la ventana, los hombros temblando por el llanto. Camila se acercó y rozó su hombro. Paola, escúchame. Paola se giró bruscamente, el rostro empapado. ¿Qué quieres que escuche? ¿Que me alegre? He pasado la vida sintiéndome ajena, y ahora sé que tenía razón. Elena te quería a su manera, insistió Camila. No quiero enemistad entre nosotras. No es lo que nuestra madre habría querido.
Paola la miró largo rato, con dolor y envidia en los ojos, luego negó con la cabeza. Tu madre, no la mía. No lo olvides. Tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Camila quedó sola, y por dentro había un vacío extraño, aunque acababa de ganar esta batalla. El abogado se acercó, lo hizo excelente. Ahora no tiene ninguna posibilidad de impugnar sus derechos. Pero eso no traía alegría, solo un amargo alivio mezclado con compasión por Paola. 4 meses después, Camila se reunió con Paola en una pequeña cafetería. Paola, que pronto se iría a otra ciudad, dijo, perdóname por lo que dije. Estaba tan enfadada que no podía pensar, pero ahora entiendo. Mamá realmente te quería. Encontró lo que buscó toda su vida, y me alegro por ella. Camila le entregó un sobre con dinero. Esto es para ti. No porque deba dártelo, sino porque mamá hubiera querido que tú también pudieras empezar de nuevo. Se abrazaron breve y torpemente, pero con sinceridad. Cuando Paola se fue, algo pesado finalmente dejó el corazón de Camila. Esa tarde, Camila estaba en el cementerio junto a la tumba de Elena, poniendo flores frescas sobre la fría lápida, y dijo entre lágrimas, mamá, perdona que no pude llamarte así en vida. Pero ahora lo haré cada día. Viviré de manera que estés orgullosa. Mostró los documentos de la fundación benéfica que había creado con parte del dinero, dedicada a ayudar a mujeres, y que llevaba el nombre de Elena. Tu último regalo será el comienzo de algo importante. Tu amor seguirá viviendo en quienes podamos ayudar. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos cálidos, y por primera vez en muchos meses Camila no sentía dolor, sino gratitud, por ese encuentro, por ese amor, por ese último regalo que lo cambió todo.